Does anybody remember what we talked about last night? ¿Alguien de ustedes recuerda de qué es lo que hablamos la noche anterior? ¿Alguno? Santuario. The sanctuary, salvation, El santuario y la salvación. and the one God of the Bible. Y el único Dios de la Biblia. We also talked about Christ in you, the hope of glory. También hablamos de Cristo en ti, la esperanza de gloria. I'd like to continue that thought. Me gustaría continuar esos pensamientos. Let's look at Galatians chapter 4, verse 6. Leamos primeramente nuestras Biblias en Gálatas 4:6. Si cada uno me sigue en sus asientos en su Biblia, le vamos a dar lectura. Dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. Okay, it says, because you're sons Nos dice que por ser hijos and daughters, e hijas, God sent the Spirit of His Son into your heart. Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. And what does the Spirit do in your heart? ¿Y qué es lo que el Espíritu hace en sus corazones? According to this verse. De acuerdo a este verso. Nos hace clamar, Abba Padre. Cries, Abba, Father. Clama, nos hace clamar, Abba, Padre, o sea, Padrecito o Papito. Well, couldn't He cry, Abba, Father, outside of our heart? ¿Podría entonces no hacernos decir eso fuera de nosotros? ¿Estando fuera de nosotros? Well, he can No. cry, He can call out to His Father whether He's inside of us or outside. Pero Él puede llamar a su Padre, ya sea estando en nosotros o fuera de nosotros. But He says that He comes into our hearts to cry out, Abba, Father. Pero ahí en ese versículo se nos dice que Él viene a nuestros corazones y nos hace decir Papito. He is sharing with us His close relationship with His Father. Él está compartiendo con nosotros la relación más cercana de nuestro Padre. So that's a real blessing that we have. Esa es una gran bendición, ¿cierto? I want to look at some of the blessings that come our way because of this. Quiero mencionar algunas de las bendiciones que vienen a nosotros en esta manera. Let's look at Galatians chapter 5, verse 22. Leamos nuevamente a Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Okay, it talks about the fruit of the Spirit. Este versículo está hablando acerca del fruto del Espíritu. What spirit is it talking about? ¿Qué espíritu este versículo está hablando? ¿De qué espíritu? Espíritu de Cristo. Okay, the Spirit of El Christ. Espíritu de Cristo. When He comes into our heart, look what we get. Cuando viene a nuestros corazones, miren lo que obtenemos. It says we get love, joy, peace. Nos dice que obtenemos amor, gozo, paz. Whose love is that? ¿De quién es ese amor que recibimos? Christ. De Cristo. It's the love of Christ that we get. Es el amor de Cristo que recibimos. Now look at the last word in that verse. Now, noten la última frase o la última palabra en ese versículo. What does it say? ¿Qué es lo que dice? Faith. Fe. Whose faith is that? ¿La fe de quién es esa? The faith of Christ. La fe de Cristo. When we get the Spirit of Christ, we get the faith of Christ. Cuando obtenemos el Espíritu de Cristo, obtenemos la fe de Cristo. Let's look at Philippians chapter 3, 9, and 10. Leamos ahora a Filipenses 3, versículos del 9 al 10. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es la de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos,
en conformidad a su muerte. Okay, here it tells us Aquí se nos dice that we are to be found in Christ, que debemos de ser encontrados en Cristo, not having our own righteousness, no teniendo nuestra propia justicia, but the righteousness that is through the faith pero la of justicia que Christ. viene por medio de la fe de Cristo. Whose faith is that? Ahora, ¿cuál fe nuevamente es esa? It's Christ's faith. We get the faith of the Son of God. La fe de Cristo, la fe del Hijo de Dios. That's amazing. Eso es impresionante, ¿sí? What kind of faith did he have? Ahora, ¿qué clase de fe tenía él? Did he trust his Father? ¿Confiaba él en su Padre? Amén. He trusted his Father with everything. Él confió en su Padre en todo. Remember when Jesus was in the boat ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en el bote and the storm came? y luego la tormenta vino? Remember what the disciples did? ¿Recuerdan lo que los discípulos hicieron? They did everything they could to help themselves. E hicieron lo que pudieron por tratar de salvarse ellos mismos. But then they come to Jesus and he's sleeping in the boat. Ahora viene a Jesús y lo ven durmiendo. So they wake him up. Entonces lo despiertan They say, get ready to die. y dicen, estamos casi muriendo, We're going to perish. That's what they said. vamos a perecer. Remember what Jesus did? Ahora, ¿recuerdan lo que Jesús hizo? He said, peace, be still. Él dijo, sea paz. And then he told his disciples, he says, where is your faith? Y luego le dijo a sus discípulos, ¿dónde está su fe? Did Jesus have faith? ¿Jesús tenía fe en ese entonces? He was trusting in his Father completely. Él estaba completamente confiando en su Padre. And the Bible tells you that you can have the same faith. Y la Biblia nos dice que ustedes o nosotros también podemos tener esa misma fe. Amén. Let's turn to Galatians 2, verse 20. Vamos ahora a Gálatas capítulo 2 versículo 20. Gálatas capítulo 2 versículo 20. Ahí se nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. So when Christ lives in you, Entonces cuando Cristo vive en ti, whose faith do you live by? ahora por medio de cuál fe es la que nosotros vivimos, Del Hijo de Dios. la fe del Hijo de Dios. The faith of Jesus Christ. This is very valuable and important to understand. Esto es muy valioso e importante de entender. When you have Christ in you, you have everything you need. Cuando tú tienes a Cristo viviendo en ti, tú tienes todo lo que necesitas. The Bible tells us that Christ dwells in our hearts by faith. La Biblia nos dice que por fe Cristo vive en nosotros. So if you have asked Jesus Christ to come in your heart, ¿Han ustedes pedido que Cristo Jesús venga y more en ustedes? then He's there. Entonces, si lo han pedido, está ahí. You need to continue to believe that. Pero necesitamos también continuar creyéndolo. And He comes with His faith. Y cuando Él viene con su fe. So right now you have His faith. So, en este momento, ustedes tienen esa fe. Now I want to ask you a question. Ahora, le quiero hacer una pregunta. Was it possible for Jesus to have sinned? ¿Fue posible para Jesús cometer pecado? When He was here, was it possible for Him to sin? Cuando Él estuvo en esta tierra, ¿era posible que Él cometiese pecado? Yet Because he was tempted. He was tempted in all points like as we are. Porque fue tentado en todos los puntos. Okay, let me ask you this. What would have happened if He did sin? Ahora, permítame hacerles otra pregunta.
¿Qué hubiera pasado si él hubiese pecado? Necesitaría un Salvador. We would never exist. Yes, we'd have a big problem. Tendríamos un gran problema. But what about Jesus? What would happen to Jesus? Pero ¿qué pasa con Jesús? Él moriría He would die. Necesitaría un He would Salvador. die. He would die, correct? Él moriría, ¿cierto? Let's look at 1 Timothy chapter 6. Leamos ahora 1 Timoteo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 14 al 16. Que guardes este mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bendito y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea honra y poder sempiterno. Amén. Okay, here it talks about somebody Aquí se nos habla de alguien, who only hath immortality. el único que tiene inmortalidad. Who is that? ¿Quién es ese? El Padre, That's right, the el Father. Padre. He's the only one who has immortality. Él es el único que tiene inmortalidad. That's what the Bible says. Es lo que la Biblia nos dice. Now here's that word only again. Aquí, entonces vamos a ver la palabra solamente. We read that yesterday. Leímos eso anoche. We found that Jesus said his Father is the only true God. Nos dimos cuenta que Jesús mismo dice que su Padre es el único que tiene inmortalidad. It also tells us that Jesus is the only begotten Son. También nos dice que Jesús es el único Hijo engendrado de Dios. Now, when the word only is used, does Ahora- that give room for more than one? Ahora, cuando la palabra único es usada, ¿deja espacio para algo más? No, there's only one. Es solamente uno. This text tells us Este versículo nos dice that the Father is the only one who cannot die. que el Padre es el único que no puede morir. That's what the word immortality means. You can't die. Eso es lo que significa la palabra inmortalidad, que no puede morir. Now, what about angels? Can they die? ¿Qué pasa con los ángeles? ¿Pueden ellos morir? Podrían porque van a morir al final. Sí. Yes. They have conditional immortality. Sí, porque ellos tienen inmortalidad condicional. In other words, they're immortal En otras palabras, ellos son inmortales as long as they're connected to God. siempre y cuando estén conectados a Dios. That's right. ¿Cierto? Jesus is the vine, we are the branches. Jesús es la viña y nosotros somos las ramas. And if we get outside of the vine, we have no life. Y si nosotros estamos fuera de esa viña o esa guía, estamos solos. Okay, what about Jesus? Ahora, Can he die? Or ¿qué hay could de he Jesús? die? ¿Qué hay de Jesús? ¿Puede morir? This text says there's only one person who can't die. Who's that? Recordemos que este versículo nos está diciendo que es solamente uno que no puede morir. That's the Father. That Es el Padre. by default shows that Jesus could die. Por esa razón, eso nos dice de que Cristo pudiese morir. I'm just going to read Revelation 1 verse 18, and it's not on the list. Revelation 1:18, maybe you can just quote it. Apocalipsis 1. Va a leer Apocalipsis 1:18. This is Jesus talking. Este es Jesús hablando. Go ahead. Apocalipsis 1:18 nos dice: el que vive estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Jesus said that he was dead, Jesús dice que Él estuvo muerto, but now he's alive forevermore. pero ahora está vivo para siempre. But there was a time when he died, Pero hubo un tiempo en que Él murió, correct? ¿cierto? That's what Jesus said. Eso es lo que Jesús nos está diciendo. And really, that's what I want to look at today. I'd like to read a quote, though. Y eso es lo que quiero hablar ahora esta noche. Y quiero leer una cita. This is English, so we have to translate it. Okay. This was written by a man named Augustine. Esta es una cita escrita por Agustín. Do you know who that is? ¿Ustedes saben quién es Agustín? Sacerdote católico. O Agustino. llaman San Agustín. It says that his name is Saint Augustine. Saint Augustine. Well, he was one of the early Catholic church writers. Él fue uno de los primeros escritores católicos. And he did a lot to come up with the Catholic version of God. Y él hizo lo posible por escribir acerca del sistema católico. The Catholic version of God. O la versión católica de Dios. And this is what he said about Jesus, Y about his death. esto es lo que dijo acerca de Jesús. So I'd like you to read that. You can look back there if you want. Okay. Dice, ningún hombre muerto puede resucitarse a sí mismo. Él, o Cristo, solamente podía resucitarse a sí mismo. Quien pensó que su cuerpo estaba muerto, pero en sí no lo estaba. Porque Él resucitó, el cual está muerto. Él se resucitó a sí mismo, quien a sí mismo estaba vivo, pero en su cuerpo, que estaba resucitado, pero estaba muerto. Porque no solamente el Padre, el cual fue dicho por el apóstol. Por esa razón Dios también lo exaltó, levantó al Hijo, pero el Señor también se levantó a sí mismo, eso es su cuerpo. Okay, I know that's difficult, Yo sé que eso es un poquito difícil de... but what he says is that Jesus didn't really die. Pero lo que él está diciendo de que en realidad Jesús no murió. What did Jesus say? ¿Qué es lo que Jesús dijo? Que murió. He said, I died. I was dead. Él dijo, yo estuve muerto. Augustine comes and says, no, he wasn't really dead. Ahora Agustín viene y dice que él en sí no murió. So who are you going to believe? So, ¿a quién vamos a creer entonces? Christ. A Cristo. What's that? The Word of God. Amen. Let's look at Romans chapter 6. Leamos ahora Romanos, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 3 al 7. This is smaller a little bit. Si me siguen en sus Biblias, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, libre es de pecado. Okay, it says that just as Christ died, we're buried with him into his death. Ahí se nos dice que nosotros somos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. If he didn't die, then do we die? Y si Él no murió, entonces ¿morimos nosotros?
I'm talking about when we're baptized into His Estoy death. hablando cuando somos bautizados. It causes a big problem, doesn't it? Causa un gran problema, ¿cierto? In fact, the Bible says if Christ was not raised, En realidad, si la Biblia dice que Cristo fue resucitado, it says that you are yet in your sins. entonces está todavía en sus pecados. Estamos todavía en nuestros pecados. It says if Christ was not raised, Si Él no fue resucitado, estamos entonces todavía en nuestros pecados. it says your faith is in vain and you're yet in your sins. Y nuestra fe es vana y permanecemos en nuestro pecado. That was 1 Corinthians 15, verse 17. We don't have to turn there. Eso está en 1 Corintios 15, 17. 17. So it's very important for us to understand Así es que es muy importante para nosotros comprender that Jesus really died for us. que Jesús realmente murió por nosotros. Let's turn to Luke chapter 9, verse 23. Vamos entonces ahora a Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas, capítulo 9, versículo 23. Ahí dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Okay, so if we're to be Christ's disciples, So, si vamos a ser discípulos de Jesús, we have to first deny ourselves, primeramente tenemos que negarnos a nosotros mismos. and then we're to take up our cross Necesitamos tomar nuestra cruz and follow Him. y seguirle. What does it mean to take up your cross? ¿Qué es lo que significa tomar nuestra cruz? Back when this was written, what would happen if you saw somebody carrying a cross? Cuando esto fue escrito, ¿qué pensaría alguien si alguien tomara una cruz? That's right, he's going He's to going to die. die, que va a morir. It's a criminal. Okay, he's a criminal. Well, he's going to his death. That's what it means to take up your cross. Eso es lo que significa tomar nuestra cruz, que vamos a nuestra muerte. And for us, Pero para nosotros, baptism is a sign that this is happening in our hearts. el bautismo significa en nosotros que eso va a pasar en nuestra vida. That our old life Que is nuestra dead. vida vieja está muerta. And the Bible says that we are buried with Christ La in Biblia nos his dice, death. la Biblia dice que nosotros somos sepultados en Cristo en su muerte. Now, if you caught what Augustine was saying, Y si ustedes por lo menos entendieron lo que Agustín está diciendo en su cita, he said Jesus didn't really die. él está diciendo que en realidad Cristo no murió. And if that's true, then when you die with Him, you don't really die. Y si eso es cierto, entonces cuando nosotros morimos en Cristo, en realidad no morimos. And it also means that Jesus was just pretending to Y también die. significa que entonces Cristo estaba pretendiendo morir. That's a real problem. Ese es un gran problema. If you think God loves you so much, Y si ustedes piensan que Dios les ama demasiado, that He sent His Son down here que envió a su Hijo aquí a este mundo to pretend to die for you, a pretender morir por ustedes, then you're going to love Him so much that you're going to pretend. entonces ustedes lo van a amar tanto a Él que también van a pretender. Can you see how it has a direct relationship to your own spiritual growth? ¿Ven ahí cómo tiene un impacto a su crecimiento espiritual? Okay, now I want to look at the death of Christ, what He experienced. I just want to refer you to Luke 24:44. We don't have to read that one. Quiero ahora entrar en la muerte de Jesús. Vamos a leer a Lucas 24, 44. Yeah, we can read that, I guess. Luke 24:44. Y ahí se dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas y en los salmos.
Okay, what did Jesus say that prophesied about him? ¿Qué es lo que Cristo dijo que se profetizó acerca de él? Many things in the Bible prophesied about Christ, Muchas cosas en la Biblia profetizaron acerca de Jesús, but he specifically mentioned the Psalms. pero en específico él mencionó los salmos. Now I'd like us to turn to a psalm that prophesied about Christ. Ahora vamos a un salmo que profetiza acerca de Cristo. And it's Psalm 88, verse 4. Este es el Salmo 88, versículo 4. Ahí dice, soy contado con los que descienden a la fosa, soy como hombre sin fuerza. Okay, it says he was laid in the lowest pit. Oh, did I get the right verse? Yeah, that's one. Yeah, hoyo. Lo mismo. That's one. Okay, in the lowest pit. Yeah. Okay, what does that mean? ¿Qué es lo que significa esto? When they buried Jesus, did they dig the deepest hole they ever dug? Cuando ellos sepultaron a Jesús, lo sepultaron en el hoyo más profundo que pudieran hacer. No. No, This is talking about something else. eso está hablando de algo diferente. It's talking about his experience. Está hablando acerca de su experiencia. His experience in death was worse than anybody had ever experienced. La experiencia de muerte que él pasó es mayor, mucho mayor. Let's see if we have these. Yeah, read those two. Leamos ahora Salmos 88 del 6 al 7. Me has puesto en el hoyo más profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí descarga tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Okay, oh, that's the one that says he was laid in the lowest pit. The other one said he was counted with the transgressors. He was numbered with the transgressors. Okay, let's go ahead and turn to Isaiah 53, verse 12. Vamos entonces a leer a Isaías. Something happened there. Excuse me. I just want to refer to a couple verses. Voy a referir a algunos versículos. Isaiah 53 verse 12 is also a prophecy of Christ. Isaías 53 versículo 12 es una profecía acerca de Cristo. Isaiah 53 verse 12 says that Jesus was numbered with the transgressors. Isaías 53, 12 dice que Jesús fue contado con los transgresores. Okay, now let's look at Psalm 22 verse 14. Ahora leamos el Salmo 22, capítulo 14. Ahí dice, estoy derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón es como cera, derretido en medio de mis entrañas. Okay, this one as well. 16. Y el versículo 16 nos dice, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Okay, here it says that his bones were out of joint Aquí se nos dice que sus huesos se descoyuntaron and his heart was melted. y su corazón se derritió. And then it says they pierced his hands and his feet. Y luego perforaron sus manos y pies. Did that ever happen to David? ¿Le pasó eso alguna vez a David? No, it didn't. This is talking about Jesus Christ. Esto está hablando acerca de Cristo Jesús. And it says that his heart was melted. Y nos dice que su corazón se derritió. Let's look at another text, Psalm 69. Vamos ahora a leer a Salmos 69, del 20 al 21. Dice, la afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado y esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo.
y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. It says here that reproach has broken his heart. Did you know that the heart of Jesus Christ actually broke? ¿Ustedes saben de que el corazón de Cristo en realidad se quebrantó? His heart was broken. Su corazón se quebrantó. You know, the Bible says that they pierced his hands and feet. They put nails in him. Y también la Biblia nos dice que perforaron sus pies, sus manos y sus pies. But that's not what killed him. Pero eso no es lo que lo mató. He actually died of a broken heart. Él en realidad murió de un corazón quebrantado. In fact, the Bible tells us that when the soldiers came to Jesus, En verdad, la Biblia nos dice también que cuando los soldados vinieron a Jesús, they were surprised by something. ellos fueron sorprendidos por algo. They were surprised that he was dead already. Ellos se sorprendieron que él ya estaba muerto. Go ahead and read that one. John 19. Juan 19, 32, 34 nos dice: y vinieron los soldados y quebraban las piernas al primero y al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando vinieron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y luego salió sangre y agua. Okay, here it says that when they came to Jesus, Aquí se nos dice que cuando ellos vinieron a Jesús, they couldn't believe that he was dead so soon. no podían creer cómo él había muerto tan rápido. So to make sure, they put a spear in his side. Para asegurarse, entonces le perforaron la costilla. And then blood and water came out. Y agua y sangre fluyó. That signified that his heart had actually broken. Eso significa que su corazón en sí se quebrantó. That's what our sins did to the Son of God. Eso es lo que nuestros pecados le causaron al Hijo de Dios. Because our sins were placed upon Jesus Christ. Porque todos nuestros pecados fueron puestos en el Hijo de Dios. Let's look at Mark chapter 14. Miremos ahora Marcos, capítulo 14, 32 al 36. Y dice: y vinieron al lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y dijo: Abba, Padre, todas las cosas te son posibles, aparte de mí esta copa, mas no sea mi voluntad sino la tuya. Okay, so here Jesus was going through something that was extremely difficult. Aquí Jesús estaba pasando por algo que era extremadamente difícil. In fact, he went and prayed, pleaded with his Father 3 times. Y él fue a su padre y le rogó a su padre que pasara eso de él. He asked his Father to take this away from me. Le pidió a su padre que alejara eso de él. And here Jesus said that he was exceeding sorrowful unto death. Y dice aquí de que él estaba angustiado hasta la muerte. And the Bible says he went forward a little and fell to the ground. Y también la Biblia nos dice que él caminó un poquito y se cayó. It didn't say he kneeled down gently. No nos dice de que se arrodilló lentamente. It says he fell to the ground. Se nos dice que él cayó al piso. What do you think was happening to him? Entonces, ¿qué cree que estaba sucediendo con él? The Bible says in Isaiah chapter 53 verse 6. La Biblia nos dice en Isaías 53, It's right there. versículo 6. Some doesn't always listen. There it is. I spelled Isaiah wrong. It's okay. Isaías 53, 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
Okay, that's what was happening right there. The sin of all the world was placed upon Jesus Christ. Eso es lo que estaba sucediendo en ese instante. Los pecados de toda la humanidad estaban siendo puestos en Cristo. Now, had Jesus ever done anything wrong? Ahora, ¿había hecho algo malo Jesús? Did he know what it was like to feel guilt or shame? ¿Sentía él lo que era sentirse avergonzado? He never felt that before. Él nunca sintió eso. But now all of your sins and all of my sins were put upon him. Pero ahora todos mis pecados y sus pecados estaban siendo puestos en él. And let's go back to Luke Vamos de regreso a Lucas, chapter 22. capítulo 22, versículos 42 al 44. Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y fue su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. That shows that there was something very, very hard going on. Eso nos demuestra que es algo bastante fuerte estaba sucediendo en Cristo. It says an angel was sent to strengthen him. Nos dice que hasta un ángel fue enviado para fortalecerle. I believe that if an angel had not gone to strengthen him, Yo creo que si no hubiese sido enviado un ángel para fortalecerle, he would have died right there in the Garden of Gethsemane. es más posible que hubiese muerto ahí en ese mismo instante en el jardín de Getsemaní. To prevent that from happening, God sent an angel to strengthen him. Para prevenir que eso sucediera, Dios envió a un ángel para que le fortaleciera. And it says he sweat great drops of blood. Y se nos dice que él estaba sudando gotas de sangre. This was not just an act. Esto no era simplemente un acto. Let's turn to John 8. Vamos ahora a Juan 8. Hold on, it's not working right. Juan 8, capítulo 29. John 8, verse 29. Ahí se nos dice, el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesus always did what pleased his Father. Jesús siempre hizo lo que le agradaba al Padre. He always knew that his Father was pleased with him. Él siempre supo que su Padre se agradaba de él. He had a very close relationship with his Father. Él tenía una relación bien estrecha con su Padre. But now the sins of the whole world were put upon him. Pero ahora los pecados de todo el mundo estaban siendo puestos en él. I want us to read something that happened, something Jesus said just a few hours before this. Quiero que leamos algo que Jesús dijo horas antes de morir. John chapter 16, verse 32. Eso lo encontramos en Juan, capítulo 16, versículo 32. He aquí la hora viene, y ya ha venido, en que seréis dispersados cada uno a los suyos, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Okay, now think about that. Oh. This was at the Last Supper. Ahora piensen en eso. Esto fue dicho en la última cena. The next thing Jesus did, La próxima cosa que Jesús hizo, he had prayer, closing prayer, él tuvo una oración para cerrar and then he went out to the Garden of Gethsemane. y se dirigió hacia el jardín de Getsemaní And then he started sweating drops of blood. y comenzó a sudar gotas de sangre. But notice what he said. You are all going to forsake me. Y noten lo que él dice, todos se van a alejar de mí, But I'm not alone, pero no estoy solo, because my Father is with me. porque mi Padre está conmigo. My Father's not going to forsake me. Mi Padre no me va a desamparar. That's what he said here. Esto es lo que él dijo aquí.
This was before he had the sins of the whole world put upon him. Esto fue antes de que los pecados de la humanidad fueran puestos en él. But very shortly thereafter, Pero en corto tiempo después, the sins of the whole world were put upon him. los pecados de toda la humanidad fueron puestos en él. Look what he said in Matthew 27, verse 46. Noten lo que él dijo en Mateo 27:46. This is after he's put on the cross. Esto fue después que fue puesto en la cruz. Dice, y cerca de la hora novena Jesús exclamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Now, think about that. Piensen en eso. Those two statements seem to be completely opposite. Esas dos Declaraciones. Esas dos separaciones parecen estar separadas. Those two statements seem to be opposites. Esas dos declaraciones parecen estar separadas de una a la otra. O están opuestas. Jesus said, my Father's not going to leave me alone. Jesús dijo, mi Padre no me va a dejar solo, o no me ha dejado solo. But then he gets to the cross, Pero entonces ahora en la cruz, and darkness covered the whole world. y oscuridad cubrió el área. It seemed like his Father had completely left him alone. Parece que el Padre lo había dejado completamente solo. And so he cried out, why did you forsake me? I didn't know this was going to happen. Y clamó, ¿por qué me has desamparado? Creí que esto no iba a suceder. That's pretty amazing what happened. This was a real sacrifice. Es impactante lo que está sucediendo. Este es un sacrificio verdadero. All the sacrifices in the sanctuary pointed to this point, this moment. Todos los sacrificios en el santuario apuntaban a este evento, Where Jesus Christ laid down his life. donde Cristo Jesús ponía su vida. Okay, let's turn to Isaiah 63, verse 3. Vamos a Isaías 63, versículo 3. Ahí se nos dice, he pisado el lagar yo solo, y de los pueblos nadie fue conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestiduras, y manché todo mi ropaje. Okay, it says that he had to tread the winepress alone. Se nos dice ahí que él tuvo que pisar el lagar por sí solo. Now, let's go to Mark chapter 12, verse 32. Vamos ahora a Marcos, capítulo 12, versículo 32. Is it Mark 13:32? Yeah, I guess I said it wrong. Perdón, es Marcos 13:32. But before we go there, I want to ask a question. Pero antes de ir a ese versículo, quiero hacerles una pregunta. When Jesus was here, Cuando Jesús estuvo aquí, did he know everything? ¿sabía él todo? Was he all-knowing? ¿Él lo sabía todo? ¿Era conocedor de todo? Let's read the Bible. Leamos la Biblia. Mark Marcos 13:32. 13:32 dice, pero de aquel día y de aquella hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Okay. When Jesus was here, he claimed that he did not know when he was coming back. Cuando Jesús estaba aquí, él declaró que él no lo sabía todo. He said the Father is the only one who knew that. El Padre es el único que lo sabe todo. So let me ask you again, did Jesus know everything? Ahora les hago la misma pregunta. ¿Sabía todo Jesús? Let's look at another verse. Veamos otro versículo. Luke 2, verse 52. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres.
Okay, it says that Jesus, when he was here, he increased in wisdom. He learned Se nos things. dice en ese versículo que cuando Cristo estuvo en la tierra, Él crecía en sabiduría y también en estatura. Now, think about this. Piensen en esto. Jesus told his disciples, Jesús les dijo a sus discípulos, I'm going to go to Jerusalem. voy a ir a Jerusalén, I'm going to be killed. voy a matar, Ser muerto. I'm going to be killed. Voy a ser muerto And then after 3 days, I'm going to rise again. y después de 3 días resucitaré nuevamente. He told his disciples that several times. Él le dijo eso a los discípulos varias veces. But now he comes to the Garden of Gethsemane Pero ahora viene al jardín del Getsemaní and he starts sweating drops of blood. y comienza a sudar gotas de sangre. And he says, My God, why did you forsake me? Y luego dice, mi Dios, ¿por qué me has desamparado? That shows that Jesus was surprised. Eso significa que Jesús estaba sorprendido. He did not fully understand what he was about to go through. Él no había comprendido lo que iba a pasar. Can you see that? ¿Pueden ver eso? Otherwise, why would he ask that question? Why did you forsake me? De otra forma, ¿por qué él hubiese preguntado o hubiese dicho eso? ¿Por qué me has desamparado? And let me explain something. Déjenme explicarles algo. Sometimes your knowledge Algunas veces su conocimiento is really hard to recall. es duro de recordar. I'll tell you a story about myself, Le voy a decir una historia acerca de mí mismo. but this is embarrassing. Es un poco vergonzosa. Several years ago, I was driving a car, Años atrás yo estaba manejando un auto and I was having problems with the car. It kept dying. It kept stop running. y el carro estaba teniendo problemas con el auto que se apagaba y se apagaba varias veces. And I found out that if I turn off the key Y me di cuenta de cuando giraba la llave and let the car set for a little while, y dejaba que el carro estuviera ahí por un momento, I could start it again podía encenderlo de nuevo and I could drive for another hour. y podía manejar por otra hora. And I was driving a long ways, probably further than across Costa Rica. Estaba manejando una distancia larga, quizás más larga que Costa Rica. And I was getting tired of this because I had to turn it off at least once an hour. Y estaba cansándome de eso, porque tenía que encenderlo tal vez cada hora. So finally I got a bright idea. Pero finalmente surgió una idea en mí. I figured I would turn off the key while I'm driving. Y me dije, bueno, vamos a mantener la llave encendida mientras manejo. O apagada, perdón. So I turned off the key and I was going to coast. Entonces apagué mi llave y estaba I put the transmission in neutral. puse mi transmisión en neutral. And so now I'm coasting about 45 miles an hour. Kilometers, I don't know what that is. Y estaba recorriendo en kilómetros o en millas. And when I turned the key off, Cuando apagué la llave, I turned it too far. la giré mucho, Demasiado. demasiado. And then my steering wheel, Entonces mi volante it wouldn't move anymore. no se movía. I was trying to go around the corner, Y estaba tratando de hacer una vuelta, but I couldn't get the steering wheel to go. pero no podía mover mi volante. So what I did with my left hand, I pulled with all my might to try to turn the steering wheel. Así que lo que pude hacer, lo moví con toda mi fuerza, con mi mano izquierda, With my right hand, I was turning with all my might y to al mismo unlock tiempo the con mi steering mano wheel. derecha estaba tratando de soltar la llave. I couldn't get it loose. No podía soltarla. So the road went that way, So, la carretera fue en esta dirección and I kept going that way. y yo continué en esta dirección. Fortunately, there was no cars in the way, Afortunadamente no habían autos en el camino, but there was a ditch. pero había un hoyo. And I went down into the ditch and turned upside down.
Y me fui dentro del hoyo y quedé boca arriba o barriga arriba. So now I'm hanging by my seatbelt, Ahora en este momento yo estoy colgando de mi cinturón and I realized what I should have done. y me di cuenta de lo que hubiese hecho. Can you tell me what I should have done? ¿Pueden decirme qué es lo que debí de haber hecho? What's that? Brake. Oh, I did use the brakes. They No, didn't sí usé work. mis frenos. I was going 45 miles an hour, and I just kept going. Estaba yendo a 45 millas por hora. No había parado la llave. No había parado el carro. You should never turn off your key. Okay, yes, that's true. But I could have got out of that problem very quickly, and I could have told you right after it. Yo pudiera haberme salido ese problema rápido. I could have told you 5 minutes before it happened, Te hubiera dicho 5 minutos antes de decir eso. Antes de que eso pasó. and I could tell you 5 minutes after it happened. Y te hubiera dicho 5 minutos después que pasó. But when it was happening, Pero cuando estaba pasando, I couldn't figure it out. no podía encontrar la solución. All I had to do was release the steering wheel a little bit, Todo lo que tenía que hacer es soltar un poquito el volante just for a second, por un segundo and then I could unlock the steering wheel. y podía quitarle llave al volante. I told you it was embarrassing. Les dije que era un poquito embarazoso. But the reason I told you that story, La razón por qué les digo esa historia, because it demonstrates porque demuestra that when you're in a crisis que situation, cuando estás en una situación de crisis, not all your knowledge is available to you. no todo tu conocimiento está completo. Was Jesus in a crisis situation? ¿Estaba Cristo entonces en una situación de crisis? He was in a crisis. Él estaba en una crisis. He had just told his disciples, my Father's not going to leave me alone. Él les dijo a sus discípulos, mi Padre no me dejará solo. But now he felt that his Father was leaving him alone. Pero ahora sintió él de que su Padre se estaba alejando de él. This was very difficult for him. Esto fue bastante difícil para él. Let's look at 1 Timothy 6, 14 through 16. We actually read this earlier. Leemos este versículo anteriormente, pero lo vamos a leer. Sí, 1 Timoteo 6, 14, 16. Well, actually, before I do that, so back to that question. When Jesus was here, did he know everything? No. Ahora, cuando le voy a referir nuevamente a la pregunta, cuando Jesús estuvo aquí, ¿sabía todo? No. No, and let me tell you, if he did know everything, Ahora, si él sabía todo, he could not have gone through what he went through at the cross. él no podía pasar todo lo que pasó en la cruz. The only thing he could do is pretend. Todo lo que tenía que hacer es simplemente pretender. But the fact is, he was not pretending. This was real. Pero la realidad es de que él nunca pretendió. Esto fue real. Okay, so we've discovered that he was not all-knowing. So, descubrimos entonces de que él no lo sabía todo. Was he immortal? Ahora, ¿era él inmortal? No. Murió. No, he died, right? Él murió. And the Bible tells us, we don't have to read it again, but in 1 Timothy 6, En 1 Timoteo 6 nos dice, no tenemos que leerlo nuevamente, it says there's only one person who can't die. se nos dice que solamente hay una persona que no puede morir. That person is the Father. Y esa persona es el Padre. Jesus said that he died. Que él murió. The same person who's in heaven right now La misma- was dead. La misma persona que se encuentra en el cielo ahora estuvo muerto. Let's look at Hebrews chapter 2, verse 9. Vamos ahora a Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Okay, think about that text for a minute. Piensen en ese versículo por un momento. It says he was made lower than the angels Se nos dice que fue hecho un poco menor que los ángeles, so that he could die. para que él pudiese morir. That shows that when he was higher than the angels, Eso nos demuestra que cuando él estuvo arriba de los ángeles, he could not die. él no podía morir.
He was made lower than the angels so that he could die. Él tuvo que ser hecho menor que los ángeles para poder morir. So again, I ask the question, was he immortal when he was here? Ahora hago la misma pregunta. ¿Era él inmortal mientras estuvo en esta tierra? No. Look at Hebrews 5, verse 7. Ahora leamos Hebreos 5:7. Dice, el cual en los días de su carne, habiendo ofrecido ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído por su temor reverente. Okay, it says that he offered prayers with strong crying and tears. Nos dice que él ofreció ruegos con súplicas y clamor. Who was he praying to? Ahora, ¿a quién le estaba Jesús orando? Su padre. His Father. And he says here, the Bible says, A su padre. Y la Biblia nos dice acá he was praying to the one who could save him from death. que le estaba orando a aquel y al único que le podía salvar de la muerte. And he wasn't just praying silently or quietly. Y él no estaba simplemente orando calladamente. The Bible says he was crying with strong crying and tears, La Biblia nos dice que lo estaba clamando, sweating drops Fuerte. of blood. sudando gotas de sangre. And he was praying to the one who could save him from death. Y le estaba orando a aquel que le podía salvar de la muerte. Could he save himself? ¿Podía entonces Cristo salvarse a sí mismo? If he could save himself, what business does he have praying to somebody else? Si él entonces podía salvarse a sí mismo, pues no tenía caso que él le rogase al Padre. Let's look at Luke 23:46. Veamos a Lucas 23:46. Dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Okay. So here Jesus prayed to his Father and he says, into your hands I commit my spirit. Aquí vemos que Jesús está diciendo, en tus manos encomiendo mi espíritu. You see, what Jesus was doing is he was leaving his eternal life in the hands of his Father. Noten lo que Cristo estaba haciendo. Él estaba poniendo su vida eterna en las manos de su Padre. He's saying to his Father, if you want to leave me in the grave forever to save humanity, that's okay. Él dijo, si deseas dejarme en la tumba por siempre para salvar la humanidad, está bien. But if you can raise me from the dead, that would be wonderful. Pero si tu deseo es resucitarme de la tumba, está bien. He was submitted completely to his Father. Él estaba completamente sometido a su Padre. Now, do you remember when the soldiers came to capture Jesus? ¿Recuerdan cuando los soldados vinieron a capturar a Jesús? Yes. What did Peter do? ¿Qué es lo que Pedro hizo? Peter pulled out his sword Él sacó su espada and he started to fight for him. y quería luchar para defenderle. Do you remember what Jesus said? ¿Recuerdan lo que Jesús dijo? He said, put up your sword. Le dijo, guarda tu espada. He says, don't you know that I can pray to the Father ¿No sabes que puedo orarle a mi Padre? and he will send me 12 legions of angels? Y Él me enviaría 12 legiones de ángeles. You don't have to fight for me. Tú no tienes que luchar por mí. I can pray to the Father and he can release me from this. Yo puedo orar a mi Padre y Él me puede salvar de esto. Notice what he did not say. Note ahora lo que Él no dijo. He did not say, don't you know that I am all powerful? Él dijo, ¿no sabes que yo soy todopoderoso? He knew the only way that he could be delivered Él sabía que la única forma en que Él podía ser librado The only way he could be delivered was by his Father. era por su Padre. He was completely dependent upon him. Él estaba completamente dependiendo de su Padre. Now, when Jesus was here, was he omnipresent? Ahora, cuando
Cristo estuvo aquí, ¿era Él omnipresente? Could he be everywhere at the same time? ¿Podía Él estar presente en cualquier lugar? No. No, in fact, Jesus said in John 16, En realidad Jesús dijo en Juan 16, verse 7, versículo 7, si me siguen por favor, ahí dice, mas yo os digo la verdad, os es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os le enviaré. Okay, so he said it's better for you if I go away, because if I don't go, the Holy Spirit will not come to you. Él está diciendo que es mejor que yo me vaya, pues si no el Consolador no vendrá a ustedes. It's better, we're better off if Jesus would go to heaven and be glorified. So, estamos mejor o estamos en conveniencia de que Él se fuera. Let's look at John chapter 5, verse 30. Leamos entonces ahora Juan, capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Okay, Jesus said that I of my own self can do nothing. Noten lo que Él dice, que Jesús dice, no puedo hacer nada de mí mismo. So was Jesus all powerful when he was here? Ahora, ¿era Jesús todopoderoso cuando estuvo aquí? No. He was not all powerful. No, Él no tenía todo el poder. Some people think that because he performed miracles, Algunas personas creen que porque Él hizo algunos milagros, that proves he was all powerful. eso prueba que Él era todopoderoso. Does that really prove that? ¿Esto prueba eso? If so, what do we do with Peter? Si es así, entonces ¿qué hacemos con Pedro? Paul. Peter raised the dead. Pedro también levantó muertos. So did Paul Y lo hizo Pablo and también. Elijah. Y Elías. What are we going to do with them? ¿Qué hacemos con ellos entonces? How could they do that? ¿Cómo ellos pudieron hacer eso? The Bible tells us that Jesus went about doing good. Let's read it. Acts chapter 10, Vamos entonces a leer a Hechos 10:38. Como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios era con él. Okay, so how was he able to do these miracles? Entonces, ¿cómo le era posible para él hacer estos milagros? Because Estaba con él. El Padre estaba con él. Because the Father was with him. the Father was with him. That's right. Porque el Padre estaba con él. And that's how Paul could raise the dead, Y esa es la forma como Pablo también resucitó muertos. because God was with him. Porque Dios estaba con él. It was God's power. Era el poder de Dios obrando en él. Now there's a reason why we're talking about this. Ahora hay una razón por la cual estamos hablando acerca de esto. Let's look at another text here, John 14, verse 10. Vamos a leer otro versículo. Eso está en Juan 14:10. Oh, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Okay, it says that the Father dwelling in him is the one doing the work. Ahí se nos dice que el Padre, quien mora en Él, Él es el que hace las obras. So again, I asked the question, was Jesus all powerful when he was here? Nuevamente repito la pregunta, ¿era Jesús todopoderoso mientras estuvo aquí? No, he was not all powerful when he was here. Exacto, Él no era todopoderoso mientras estuvo aquí. So look what we have found. So, noten lo que hemos encontrado. There are four divine attributes that we often apply to divinity. Hay por lo menos 4 atributos divinos que le aplicamos a la divinidad. That's omnipotence, that's being all powerful. Es omnipotencia, Omnipresence, omnipresencia,
immortality, inmortalidad and omniscience, y omnisciencia, knowing everything. sabiéndolo todo. Jesus laid all of that aside when he became a man. Jesús puso todo a un lado, todo eso, mientras vino a este mundo. And that's why he was able to go through the experience of Gethsemane and the cross. Y esa es la razón por qué, como él pasó esa experiencia en Getsemaní, If Jesus knew everything, was it possible to tempt him? ahora si Jesús lo sabía todo, ¿hubiera sido posible que fuese tentado? If you know where sin leads, is there any way Si, that you usted, can be tricked into doing it? si ustedes saben dónde los llevará el pecado, y si hay un espacio para poder desviarlo, Anyway, the point is, we need to understand what Jesus did when he came down to this earth. el punto aquí es de que lo que Jesús hizo cuando vino a la tierra, He laid down his life for us. Él puso su vida por nosotros. He gave up his eternal life Él, for us. él dio su vida eterna por nosotros. Now, fortunately, his father raised him. Afortunadamente el Padre lo resucitó. But Jesus gave his eternal life into his Father. He said, "Into your hands I commit my spirit." Pero Jesús dio su vida eterna completa en las manos de su Padre. Now that's pretty amazing. Eso es impactante. You know, Moses had the same type of idea. Ahora, Moisés tenía el mismo tipo de idea. You remember when the Israelites rebelled against God? ¿Se recuerdan cuando los israelitas se rebelaron en contra de Dios? You're probably saying, well, which time? Si ustedes tal vez dirán, ¿en qué tiempo? They rebelled many times. Ellos se rebelaron contra Dios muchas veces. 10 veces. But He says 10 times. 10 times in this earth. okay, well, when they rebelled, God came to Moses and he said, "Get out of the way. I'm going to destroy the whole nation." Pero cuando ellos se rebelaron, Él le dijo a Moisés, quítate del camino porque voy a destruir este pueblo. And he says, "Then I'll take you and make a great nation out of you." Y te tomaré a ti y haré una gran nación de ti. What did Moses say to God? ¿Qué es lo que Moisés entonces le respondió a Dios? Si vas a destruirlo a ellos, destruye a mí también. Quítame del libro de la vida. He said, "If you cannot forgive them, then blot me out of your book." Él le dijo a Dios, si tú no puedes perdonarlos a ellos, quítame la vida a mí. You realize what he was asking God to do? ¿Ustedes se dan cuenta de lo que Moisés estaba pidiéndole a Dios que hiciera con él? To wipe him out of existence. Era borrarlo a él de la existencia. Now, keep in mind, the Bible tells us Recuerden y tengan en mente que la Biblia nos dice that the 144,000, que los 144,000 they are going to sing the song of Moses and the Lamb. ellos van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. Now, when it talks about singing a song, that's not just, not just anybody can sing that song. Cuando se habla de cantar una canción, no cualquiera puede cantar esa canción. You look in Revelation, it says 144,000 are able to sing a song that nobody else can sing. Si notan en Apocalipsis nos dice que los 144,000 van a poder cantar esa canción y nadie más va a poder cantar. Because the song is a testimony of what they went through. Porque esa canción revela el testimonio de lo que ellos pasaron. But it says that they're going to sing the song of Moses and the Lamb. Pero se nos dice que ellos van a cantar el cántico de Moisés y del Cordero. What did Moses and the Lamb have in common? ¿Qué es lo que Moisés y el Cordero tienen en común? They both were willing to lay down their eternal life. Ambos estuvieron dispuestos a rendir su vida eterna And por siempre. the Bible says about the 144,000, La Biblia nos dice acerca de los 144,000 it says they loved not their lives unto the death. That's Sí. soul. se dice ellos que ellos no aman su vida hasta la muerte. And that word vida is soul. El alma.
el alma. It's the very same word. So the 144,000 are going to have this experience. Entonces los 144,000 van a tener la misma experiencia. They're going to be willing to lay down their life. Ellos van a estar dispuestos a poner su vida. Okay, let's look at a couple more verses here. Vamos a ver otros pocos versículos. Hold on a second. Okay. I want to go to Ephesians. Vamos a ir a Efesios. Okay, let's ask another question. Pero vamos a hacer otra pregunta. When Jesus died, was he able to raise himself from the dead? Cuando Cristo murió, ¿era posible para él resucitarse a sí mismo de la tumba? No. The Bible says the dead know not anything. La Biblia nos dice de que los muertos nada saben. It also says they can't do anything. Y luego nos dice también que un muerto no puede hacer nada. If they're really dead, Si en realidad están muertos, if Jesus was really dead, y si Jesús estaba en realidad muerto, he had to rely on somebody else to raise him. tenía que confiar en alguien más para que le resucitara. Look at Ephesians chapter 1, verses 17 through 20. Noten a Efesios capítulo 1 del 17 al 20. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fortaleza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Okay, when it says that he raised Jesus from the dead, who is the he there? Cuando se dice que Él resucitó a Jesús de los muertos, ¿de quién se habla ahí? It's the Father. Es el Padre. And it also says here that his mighty power Se nos dice también que su fortaleza was manifested when he raised him from the dead. fue manifestada en levantarle a Él de los muertos. Whose power was it? Que ahora, ¿cuál poder fue ese? ¿O de quién es ese poder? It was the Father's own power. Del Padre, el mismo poder del Padre. Now look at Isaiah. Ahora, veamos a Isaías ahora. Sorry for the misspelling. Perdonen el mal deletreo. Isaiah chapter 53, verses 8 through 10. Isaías 53, 8 al 10. De la cárcel y del juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque cortado fue de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque él nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Okay, in verse 10 it tells us, En el versículo 10 nos dice it says that his soul was made an offering for sin. que su alma fue hecha una ofrenda por el pecado. Now, is there a difference between the soul and the body? Ahora, ¿hay una diferencia entre alma y cuerpo? What was made an offering? Was it his soul or his body? ¿Qué es lo que se dio en ofrenda? ¿Fue su alma o fue su cuerpo? Su cuerpo. Dice his body. It was his soul that Fue was su made an alma. offering for sin. Fue su alma. We just read it. It's right there. Lo acabamos de leer. You want to read that part again where it says his soul? It's at the end, verse 10. Cuando hubiere puesto su vida en expiación por el Okay. pecado. Dice, Yeah, it says life. I see that. In the original, it's soul. originalmente esa palabra es alma. Let's look at another text, Matthew chapter 10, verse Veamos otro 28. versículo en Mateo, capítulo 10.
Matthew 10, verse 28. versículo 28. Dice, no temáis y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Okay, so here Jesus said, don't be afraid of the person who can kill your body. Ahora Jesús nos está diciendo aquí que no tengas miedo de alguna persona que mate tu cuerpo, But fear him who's able to destroy both soul and body in hell. pero teme a aquel que puede matar ambos, el alma y el cuerpo en el infierno. Now, when we die the first death, Ahora, cuando morimos la primera muerte, and if you don't know that term, the Bible says there's a first death and a second death. ahora si alguien no sabe ese término, la Biblia habla de una primera muerte y una segunda muerte. Everyone who dies the first death Cada uno que pasa por la primera muerte is going to come back. va a retornar a la vida. Yes. So, when somebody dies the first death, Cuando alguien muere la primera muerte, is he completely wiped out of existence? ¿está entonces esa persona completamente borrado de la existencia? No. No, there is a record kept. No, se mantiene un registro. Registro en los libros. Yes, it is kept so that he can be resurrected and come back to life. para que él pueda ser resucitado a la vida. But those who die the second death, Pero aquellos que mueren la segunda muerte, they don't come back. ellos no retornan a la vida. So there's no need to keep the record. Entonces no hay necesidad de mantener un registro de ellos. And so that's what Jesus is talking about here, is we need to be concerned about the second death. Ahora, eso es lo que Cristo está hablando aquí, que tenemos que preocuparnos más por la segunda muerte. That's when the soul is destroyed. Ahí es cuando el alma es destruida. Now, what did the Bible say that Jesus offered for our sins? In Okay. English, at least, it says soul. He offered his soul. Que si la Biblia nos dijera que Jesús puso su alma. Cuando nos dice, la Biblia nos dice que Jesús puso su alma. Jesus was giving up his eternal life. Jesús estaba dando su vida eterna. It was not just his body. No fue solamente su cuerpo. If it was just his body, Si fue solamente su cuerpo, then that was a created sacrifice. entonces eso estaba haciendo un sacrificio creado. That was just a human sacrifice, if that's all it was. Estaba haciendo solamente un sacrificio humano. Because the Bible says a body was prepared for him. Porque la Biblia nos dice que un cuerpo me fue preparado. But praise God, there was more to it than that. Pero gloria a Dios que fue más de eso. Jesus gave his eternal life up for us. Jesús definitivamente dio su vida eterna por nosotros. And you know what's amazing? Jesus said that any time he could have prayed to the Father, and the Father would have sent 12 legions of angels to get him out of the mess. Y lo interesante es que Cristo dice que él hubiese orado a su Padre para que hubiese enviado ángeles que le librasen de esa situación. But he knew that if he did that, Pero él sabía que si hacía eso, all of you would perish. All of us. todos nosotros pereceríamos. Jesus was not willing to let that happen. Jesús no estaba dispuesto a que eso sucediera. He said, if it takes my eternal life to save them, I'm willing to give it to you. Él dijo, si toma mi vida eterna para que esto se salve, pues que así sea. And friends, that's the whole point of the sanctuary. Y ese es el punto principal del santuario, The plan of salvation el plan de salvación. is that God would send his only begotten Son to die for your sins. Porque Dios envió su único Hijo engendrado para morir por nosotros, So that you can live forever. para que ustedes puedan vivir por siempre. Amén. You know, Jesus would rather die forever Saben que Jesús hubiese querido morir por siempre than live without you. y morir sin ustedes. Que morirse. Que morir sin ustedes, perdón. That's how much he loves you.
Eso es cuánto Cristo les ama a ustedes. That's pretty amazing. Impresionante. If he so loved us, we should love him also, right? Y si Él nos ama, pues debemos de amarle a Él también por igual. The love that we need El amor que necesitamos cannot be generated on our own. no puede ser generado de nosotros mismos. That love comes from God. Ese amor viene directamente de Dios. That love comes from Jesus Christ himself. Ese amor viene directamente de Cristo Jesús. The love that Jesus Christ has for you, he wants to give to you so that you can love other people the same way he does. Y el amor que Él tiene quiere dártelo a ti para que tú puedas también amar a tu prójimo. Remember, Jesus said, "By this shall all men know that you're my disciples." Recuerden que Cristo dijo de que por medio de esto ustedes sabrán que son mis discípulos, Because of the love you have for one another. por el amor que tienen el uno al otro. I want to love you the same amount that Jesus loves you. Yo quiero amarles a ustedes en la misma cantidad que Cristo les ama a ustedes. And for that to happen, I need Jesus Christ in my heart. Y para que eso suceda, necesito tener a Cristo Jesús en mi vida. I want to invite everyone here to invite Jesus into your hearts. Quiero pedirle a cada uno de ustedes que inviten a Cristo en sus vidas. That's the best decision you can ever make. Esa es la mejor decisión que cada uno puede tomar. And then never forget Y that he's nunca- in your heart. Nunca Él permanece en sus corazones. He lives in you by faith. Él vive en ustedes por fe. So make sure you continue to believe that he's there. Asegúrense que Él continúe viviendo en ustedes. Don't let Satan trick you into thinking that Jesus is not in you. No permitan que Satanás los entrampe o los engañe de que Cristo no está viviendo en ustedes. Because he is there if you have invited him in, because he promised. Porque Él está en Él si ustedes le invitan a venir a su corazón. I just want to commit all of you to the Lord, Quiero encomendarlo a cada uno de ustedes al Señor, that Jesus Christ would live in your hearts. de que Cristo Jesús pueda vivir en sus vidas y en sus corazones. Let's go ahead and have prayer. Oremos. And I ask that you would say the prayer that just invite Jesus in. If you have not done that yet, Y invito a aquel que todavía no ha pedido que Cristo venga a vivir en su vida, que lo pueda hacer. he said he stands at the door and knocks. Él dice que está a la puerta y toca. He wants to come into every heart. Él quiere entrar en cada corazón. Let's pray. Oremos. Our dear Father in heaven, Amante Padre Celestial, we come to you and thank you so much for your love. venimos ante ti y te agradecemos por todo tu amor. Thank you for sending your Son, your only begotten Son, to die for our sins. Gracias por enviar a tu Hijo, tu único Hijo engendrado, a morir por nosotros y por nuestros pecados. And thank you also for sending him to live in our hearts. Y gracias por enviarlo a Él a morir y morar en nuestros corazones. You told us that you sent the Spirit of your Son into our hearts, crying, Abba, Father. Tú dices que envías el Espíritu de tu Hijo a morar en nuestros corazones. And I pray that each one here would invite you in. Y oro para que cada uno de los que están presentes aquí puedan hacer ese pedido. That your love would permeate, fill every part of us, Que tu amor permee cada uno de nosotros, so that it will overflow to everyone around us. para que sobreabunde alrededor de nuestro ser. We thank you for your promises. Te agradecemos por tus promesas. Please keep us close to you. Por favor, manténnos cerca de ti. In Jesus' name we pray. En Cristo Jesús lo pedimos. Amen. Amén.